Hola, Buenas noches, licenciada. buenas noches. ¿Ya me escuchan? Mm, ¿Sí se escucha? Bueno, buenas noches, participantes del Diplomado en Educación Superior. Bienvenidos al módulo 4, taller de investigación. Bueno, eh, teníamos una tarea. Me imagino que ya me la enviaron a mi correo electrónico, que era el marco teórico. Buenas noches, Jonathan. Eh, el trabajo la voy a revisar en este proceso de la noche hasta mañana y se les va a remitir hasta el día lunes. Domingo, mañana por la tarde ya van a tener todos lo que son sus trabajos de investigación revisados. Cualquier duda o consulta, por favor, al correo electrónico. Bueno, ¿existió alguna duda del trabajo de investigación con respecto a lo que es al marco teórico? Licenciada, Sí. no, tuve un rezago en lo que es la investigación del marco teórico. No sé si hasta mañana podríamos presentar, porque estamos un poco rezagados. Ya, ya está bien. Hasta mañana, hasta mediodía, háganmelo llegar. Y yo en el proceso de la tarde lo voy a revisar y se los va a remitir con las correcciones. Muchas gracias, licenciada. Ya está bien. Entonces, para las personas que no pudieron realizar lo que es su trabajo de monografía o existe algunas correcciones más que realizar, bueno, hasta mañana al mediodía me la pueden hacer llegar porque eh, quiero que todos la trabajen y tengan lo que es el trabajo de la monografía, porque eso también ha de ser lo que son las notas del módulo. Bueno, Licenciada, buenas noches. sí, dígame, ¿quién me Buenas habla? noches. Ah, perdón. Sí, dígame, Roberto. 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 Licenciada, tenía que pasarnos alguna información de textos a nuestros correos. A mí no me llegó, le mandé de nuevo mi correo por si acaso para que pueda reenviar, pero no me llegó nada hasta Textos. este A momento. ver, anotaré tu nombre, a ver tu correo, porque fueron hartos correos que me llegaron, tal vez me pasé uno y que no lo revisé. A ver, es Roberto, ¿dónde está mi bolígrafo? Bueno, es Roberto, ya. Necesitas lo que son los libros, Sí, 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 para ya, poder argumentar más el trabajo. ya. Pasa que los libros pesan mucho. Intenté subir lo que es a plataforma, no se pudo, no me permite subir porque superan lo que existe un límite de megas y no me permite subir toda la información que deseaba. Eh, Quise subir a los correos electrónicos, tampoco, son muy pesados. Me comenta que son muy pesados. Lo intenté libro por libro, pero me dice que son muy pesados y fue muy tardoso y de esa manera creé lo que es una URL, envié a lo que es eh, al WhatsApp del Diplomado de Educación Superior Virtual. Pueden ingresar ahí. Dejé una URL. ¿Sí? Ingresan ahí, a partir de ahí pueden descargar todos los libros. La subí ahí, Ah, a ok, ok. Mediafire. Sí, Ya, ingresan a gracias. esa URL, les va a botar directamente a los libros, ustedes la pueden descargar. O si no, si desea, la puedo mandar esa URL a su correo electrónico, si desea. Porque subirlos al correo electrónico me dice que es muy pesado, supera lo que es que pesan mucho esos libros y algunos eh, textos. Y a partir de esa URL puedan descargar lo que son los libros de referencia. Ok, gracias. Por el Ya. WhatsApp lo voy a revisar. Ya, en el WhatsApp, o si es, le mando por el correo electrónico, también me envía muchos participantes que me pedían también lo que eran los libros. Me di modos, pero por el correo electrónico también me llegó un mensaje que son muy pesados y
Bueno, me dio otro modo de poder enviarles y darles lo que son libros de referencia. Y está la URL. Puede subir lo que está en el WhatsApp, hacer un clic y va a ir descargando. O si no, a su correo electrónico también lo voy a mandar al culminar lo que es la clase. Está ¿Ya, bien, Roberto? gracias. Bueno, Ok, gracias. ya. ¿Alguna consulta, duda con respecto a lo que fue el trabajo del marco teórico? Ninguna. Ya. Bueno, tenemos 15 participantes en lo que es el modo virtual. Si no existe ninguna duda, vamos a continuar con lo que es nuestro tema. El tema número 8 es el cual nos corresponde en esta clase. Bueno, vamos a hablar de lo que son diseño metodológico, cuáles serán los métodos para abordar lo que es nuestra problemática. Bueno, en el marco metodológico nos pide lo que es en el reglamento, ¿no? Aplicar o describir lo que es el tipo de investigación, qué tipo de investigación estamos aplicando en nuestra investigación, qué diseño, y vamos a ir abordando el diseño. El tipo de investigación ya la hemos descrito la clase anterior. ¿Qué tipos de investigaciones existen? Bueno, escogerán o elegirán cada una de ellas de acuerdo a lo que es su problemática de investigación. Ahora nos corresponde lo que es diseño metodológico. Bueno, un diseño metodológico sirve para poder, lo que es para la prueba de hipótesis, nos sirve para el logro de lo que son nuestros objetivos, ¿no? Prueba de hipótesis de la investigación cuantitativa y el logro de nuestros objetivos cuando aplicamos lo que es una investigación cualitativa. Investigación cuantitativa y cualitativa la hemos descrito en una clase anterior, toda una clase anterior, ¿no? Hemos conceptualizado cada una de ellas. Bueno, eso es lo que es un diseño de investigación, que tiene los objetivos de acuerdo a tipo de investigación que uno está aplicando. Si uno aplica lo que es el tipo de investigación cuantitativa, bueno, será para la prueba de hipótesis, una investigación cualitativa para el logro de los objetivos. Diseño metodológico. Bueno, un diseño metodológico también se denomina o es denominada material y métodos, o también denominado procedimientos. Ya, un diseño metodológico también podemos mencionar que es un conjunto de procedimientos que sirven para dar respuesta a lo que es a nuestra pregunta de investigación. Y esto para comprobar lo que son la hipótesis, ¿no? Como objetivos de una investigación. También es un plan, una estrategia que es concebida para dar lo que es respuesta al problema y poder alcanzar los objetivos de investigación. El diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar lo que es la investigación, o también lo que es la estrategia utilizada para comprobar lo que es una hipótesis, hemos mencionado antes, o un grupo de hipótesis. También sirve para determinar lo que son las estrategias y procedimientos, las cuales nos servirán para dar respuestas al problema y, bueno, comprobar lo que son hipótesis. El plan de acción del investigador para alcanzar los objetivos del mismo. Como hemos mencionado, el diseño metodológico sirve para eso, para alcanzar lo que son o cumplir lo que son nuestras hipótesis como objetivos de la investigación. Bueno, al realizar y plantear lo que es un diseño, se busca maximizar lo que es la validez y confiabilidad. Y la vamos a llevar en un tema aparte, lo que es la validez y confiabilidad de la información. Esto para poder lo que son reducir los errores en los resultados. Bueno, eso nos sirve lo que es el diseño metodológico en un trabajo de investigación. Diseño metodológico, bueno, existen varias definiciones, estas de acuerdo a cada autor. Por ejemplo, la estrategia utilizada para comprobar una hipótesis o un grupo de hipótesis, así la definen algunos autores, ¿no? Otra definición, a partir de otro autor, menciona que un diseño metodológico es la determinación de las estrategias y procedimientos, bueno, que seguirán para dar respuestas al problema y comprobar la hipótesis. El plan de acción del investigador para alcanzar los objetivos del mismo. Bueno, en general podemos definir lo que es el diseño metodológico. Se puede afirmar que el diseño metodológico es la
descripción de cómo se va a realizar lo que es la investigación, en conceptos más generales, ¿no? Eso es un diseño metodológico. Bueno, tipos de investigación. Bueno, de acuerdo al enfoque que uno aplica, será el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. Los tipos de investigación o tipos de diseño de investigación. De acuerdo al enfoque cuantitativo, existen tipos de investigación o diseño de investigación, el cual es el exploratorio, el descriptivo, el explicativo y el experimental. Bueno, de acuerdo al enfoque cualitativo, estas pueden ser de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. La vamos a ir conceptualizando cada una de ellas. Esto de acuerdo a los niveles de investigación. Exploratorio, el tipo de investigación exploratorio. Esto sirve para lo que es aproximarse a temas poco estudiados y sentar lo que son las bases para futuras investigaciones. Descriptivo. Este tipo de investigación, su propósito es identificar lo que son las características, propiedades, dimensiones, irregularidades del fenómeno en estudio. Explicativo, su propósito de este tipo de investigación es investigar por qué ocurre y en qué condiciones se manifiestan los fenómenos físicos y sociales. Y la hemos descrito cada una de ellas a profundidad y con ejemplos y demás, ¿no? La clase anterior en lo que son tipos de investigación. Bueno, el diseño metodológico. ¿Qué técnicas aplicamos? De acuerdo al enfoque cuantitativo, bueno, los métodos estadísticos, la encuesta como herramientas, entrevista, experimentación. Otra técnica o método que se aplica en lo que es el enfoque cualitativo es la observación, entrevista, método etnográfico, investigación, acción, historias de vida, estudio de caso, grupos de focos, análisis documental. Eso de acuerdo a los métodos y técnicas que se aplican, ¿no? En el diseño de investigación, de acuerdo a los enfoques que uno está aplicando. Métodos de la investigación básica o teórica. Bueno, los métodos de investigación son muchos y las vamos a ir mencionando una de ellas: el histórico, el hermenéutico, análisis crítico y el propositivo. Bueno, ahí también podemos observar lo que es el deductivo-inductivo, que son métodos teóricos, y la vamos a ir a profundizar en otra temática, pero para que tengan un poquito de idea de los métodos de investigación. ¿Cuáles existen? Los métodos teóricos son estas, y existen más, y eso la vamos a ir conceptualizando cada una de ellas en otra clase, que es como tema central de ese día. ¿Bien? El deductivo-inductivo, análisis-síntesis y el comparativo. Diseño metodológico. Bueno, hemos mencionado que es un conjunto de procedimientos. Esto que sirve para dar lo que es respuesta a la pregunta de investigación que hemos mencionado, ¿no? Y comprobar lo que son hipótesis como objetivos, ¿no? Es un plan o estrategia concebida. Esto que sirve para dar respuestas a lo que es el problema de investigación y alcanzar lo que son nuestros objetivos de investigación. Al seleccionar y plantear lo que es un diseño, se busca maximizar lo que es la validez y confiabilidad de la información y poder reducir lo que son los errores en los resultados. Para dar un poquito de conceptualizar lo que es validez y confiabilidad, podemos mencionar que validez, se refiere al grado en que se logra medir lo que se pretende medir, ¿no? La validez es un requisito muy importante en lo que son trabajo de investigación para reducir lo que son los errores. Es un requisito para lograr confiabilidad en lo que son en los datos. Si una información es válida, también es confiable, ¿no? Podemos conceptualizar que también la validez responde a lo que es la pregunta. ¿Con qué fidelidad corresponde el universo población al atributo que se va a medir? Una pregunta que responde a lo que es la validez. Bueno, la validez también podemos mencionar que es un instrumento, consiste
en que mida lo que tiene que medir, ¿no? Lo que es la autenticidad. Bueno, algunos procedimientos a emplear eh, al estimar lo que es una validez es muy necesario saber a ciencia cierta qué rasgos o características se desea estudiar. Bueno, este rasgo o característica se lo denomina como variable de criterio, ¿no? Al respecto, un autor de nombre lo que es Ruiz Bolívar afirma que nos interesa saber por qué también corresponden las posiciones de los individuos en la distribución de los puntajes, ¿no? Obtenidos con respecto a sus posiciones en el continuo que representa la variable criterio, ¿no? Eso es un concepto general de lo que es validez, ¿no? De la información, esto para poder reducir lo que son los errores en los resultados. ¿Y qué es confiabilidad? Bueno, confiabilidad se refiere a la consistencia, coherencia o estabilidad de la información recolectada, ¿no? También podemos mencionar que la confiabilidad, antes de iniciar lo que es un trabajo de campo, es muy imprescindible probar lo que es el cuestionario sobre un pequeño grupo de población. Bueno, esta prueba debe ser como un piloto y la cual ha de garantizar las mismas condiciones de realización que el trabajo de campo real, ¿no? Bueno, también se recomienda un pequeño grupo de sujetos que no pertenezcan a lo que es a la muestra seleccionada, pero sí a la población o un grupo con características similares a la de una muestra de estudio. Bueno, hacemos un ejemplo, aproximadamente, por ejemplo, de 14 a 30 personas. De esta manera se estimará lo que es la confiabilidad del cuestionario, ¿no? La confiabilidad responde a lo que es la pregunta. ¿Con cuánta exactitud los ítems reactivos o tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? Bueno, el término confiabilidad designa la exactitud con que un conjunto de puntajes se prueba miden lo que tendrían que medir. Podemos mencionar que también la confiabilidad eh, habla sobre los datos. Tienen que ser confiables cuando al ser medidos en diferentes momentos por diferentes personas o por distintos instrumentos, tienen que ser iguales. Un dato también puede ser confiable, pero no válido, ¿no? Y eso mucho ojo, ¿no? Al realizar lo que es obtener información y sacar los resultados, evitar que haya errores, ¿no? Hay que maximizar lo que es la validez y la confiabilidad de nuestro trabajo de investigación. Elementos del diseño metodológico. Bueno, los elementos del diseño metodológico, bueno, son los pasos que nos sirve para desarrollar lo que es nuestro marco metodológico, los cuales son tipo de estudio, área de estudio, universo y muestra, métodos e instrumentos de recolección de datos, plan de tabulación y análisis y el procedimiento. Son los elementos de lo que es el diseño metodológico. Tipos de investigación. Vamos a seguir profundizando en los tipos de investigación porque en la monografía nos pide, ¿no?, explicar qué tipo de investigación está aplicando en su monografía. Bueno, los tipos de investigación es una de las decisiones que son muy importantes en una investigación y es la elección del tipo de estudio a realizar. Tipo de estudio. ¿Qué es un tipo de estudio? Bueno, un tipo de estudio según el nivel de conocimiento científico pueden ser lo que son observacionales, descriptivos, explicativos, exploratorios y hemos ido describiendo, definiendo cada una de ellas la clase anterior. Pero para poder tener un poquito de idea y recordar, vamos a seguir hablando de lo que son tipos de investigación porque son muy importantes para la elaboración de nuestra monografía. Bueno, hay que esperar llegar al investigador que debe formular lo que es el tipo de estudio. Es decir, de acuerdo al tipo de información que espere obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. También se tendrá en cuenta que los objetivos y las hipótesis planteadas con anterioridad, ¿no? También podemos definir que el tipo de estudio es el esquema general o marco teórico o marco estratégico
que le da lo que es unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para lo que es buscar respuestas al problema y objetivos planteados. Bueno, el tipo de estudio se define desde la etapa de identificación y formulación del problema. Bueno, sin embargo, cada etapa del proceso de investigación provee lo que son elementos para su elección definitiva. La revisión de literatura y la consulta a expertos contribuyen a una mejor elección. Bueno, eso siendo lo que es una definición general de lo que es tipo de estudio. ¿Y cómo definir el tipo de estudio? Bueno, con el propósito de responder al nivel exploratorio, se debe responder a las siguientes preguntas. El estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o su aplicación práctica. Bueno, como todo investigador, se acerca por primera vez al conocimiento del problema que plantea. Nunca se han realizado otros estudios sobre el tema. Hacernos estas preguntas, ¿no? Que es cuando uno aplica lo que es el tipo de investigación de tipo exploratorio. Tenemos que preguntarnos, bueno, si estas preguntas afirman que sí, por ejemplo, el estudio que propone tiene pocos antecedentes, no existe tal vez mucha referencia en cuanto a su trabajo de investigación, en cuanto a su modelo teórico o a su aplicación práctica. Usted investiga, tiene que indagar para realizar lo que es su trabajo de investigación. Y si, bueno, menciona que sí, no existe, pocos antecedentes, modelo teórico. Bueno, su trabajo de investigación ha de ser de tipo exploratorio, entonces. ¿Ya? La siguiente pregunta, ¿se acerca por primera vez al conocimiento del problema que plantea? Y bueno, se afirma a esta pregunta. Bueno, su tipo de investigación también ha de ser exploratorio. Otra pregunta, ¿nunca se ha realizado otros estudios sobre el tema? Bueno, si responde y afirma a esta pregunta, bueno, su tipo de investigación también ha de ser exploratorio. De acuerdo a estas características o a estas preguntas, usted puede aplicar lo que es el tipo de investigación en su monografía. Bueno, seguimos con lo que es el propósito de responder al nivel exploratorio, o también denominados formulativos. Bueno, se debe responder a las siguientes preguntas. Busca hacer una recopilación de tipo teórica por la ausencia de un modelo específico referido a su problema de investigación. Se afirma, bueno, su trabajo de investigación del tipo exploratorio. Y se responde a la otra pregunta, considera que su trabajo podría servir de base para la realización de otras investigaciones por otros autores, entonces es de tipo exploratorio. Bueno, menciona, si usted responde afirmativamente a una o más de las interrogantes anteriores, bueno, señale por qué razón y explique en el contexto del diseño que viene planteando. Podemos hacer un poquito de síntesis o definir lo que es el tipo de exploratorio para recordar. Es el primer nivel de conocimiento científico sobre el problema de investigación. Esto se logra a través de estudios de tipo exploratorio y estas tienen como objetivo la formulación de un problema que sirve para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Al aplicar lo que es un diseño exploratorio o también denominado formulativos, permite lo que es al investigador formular hipótesis de primero y segundo grado. Bueno, para definir los niveles, este tipo de investigación exploratorio debe responder algunas preguntas y las hemos ido describiendo acá, ¿no? Tipo de estudio, busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un modelo específico referido a su problema de investigación. Todo o el investigador debe tener claridad
acerca del nivel de conocimiento científico desarrollado previamente por otros trabajos e investigaciones. Así como la información no es escrita, que posean las personas que por su relato puedan ayudar a reunir y sintetizar lo que son sus experiencias. Ha de especificarse las razones por qué el estudio propuesto es exploratorio o formulativo. Voy a hacer un ejemplo de un tipo de investigación exploratorio. Por ejemplo, las monografías e investigaciones bibliográficas que buscan construir lo que es un marco teórico de referencia. Cuando el investigador construye lo que es un marco de referencia teórico y práctico, puede decirse que este primer nivel de conocimiento es exploratorio. Estamos explorando, estamos buscando, indagando, buscando referencias bibliográficas, el cual puede complementarse con el descriptivo, según lo que quiera o no el investigador, ¿no? Este tipo de diseños también tienen por objeto esencial familiarizarnos con un tema desconocido, que sea novedoso o escasamente estudiado, ¿no? Ha de ser lo que es el punto de partida para estudios posteriores de mayor profundidad, lo que son estos estudios descriptivos. Exploratorios. Seguimos. ¿Cómo saber si tu estudio es descriptivo? Es de tipo descriptivo. Hay que buscar estas respuestas y afirmar estas interrogantes. Haciendo una descripción o una conceptualización de lo que es estudio descriptivo antes de iniciar lo que son las interrogantes. Bueno, estos estudios, tipo de estudio descriptivo, sirve lo que es para analizar cómo es y cómo se manifiesta lo que es un fenómeno y sus componentes, los cuales permiten detallar el fenómeno estudiado. Bueno, son básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Por ejemplo, la investigación en ciencias sociales se ocupa de la descripción de las características que identifican lo que son los diferentes elementos y componentes y su interrelación. Bueno, cuando uno aplica lo que es el tipo descriptivo en su trabajo de investigación, el conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio. El propósito de este es la delimitación de los hechos que conforman lo que es el problema de investigación, como establecer las características demográficas de las unidades investigadas. Pueden ser lo que son número de población, distribución por edad, nivel de educación, etc. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el universo de investigación, comportamientos sociales, preferencias. Establecer lo que son comportamientos concretos. Bueno, el estudio de tipo descriptivo también descubre y comprueba lo que son la posible asociación de las variables de investigación. De paso, el tipo de estudio descriptivo identifica lo que son características del universo de investigación. Señala formas de conducta y actitudes del universo investigado. Establece también lo que son comportamientos concretos y descubre y comprueba lo que es la asociación entre variables de investigación. Bueno, esto de acuerdo con los objetivos planteados. Bueno, el investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. Ha de acudir tal vez a técnicas específicas en la recolección de información, tal vez como la observación, las entrevistas, cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza lo que es el muestreo para lo que es la recolección de información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y lo que es un análisis estadístico. También puede concluir con una hipótesis de tercer grado, formuladas a partir de las conclusiones a que puede llegar por la información obtenida, ¿no? Estos estudios de tipo descriptivo describen lo que es la frecuencia,
también lo que son las características más importantes de un problema. Para hacer lo que es un estudio descriptivo, hay que tener en cuenta lo que son elementos muy importantes, el cual es muestra de instrumento. Y deben responder las siguientes interrogantes hemos escrito, ¿no? Se propone identificar elementos y características del problema de investigación. Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por las cuales se identifica su problema de investigación. El problema que usted plantea y los hechos que comprenden abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo o una colectividad. Espera presentar en su estudio los rasgos que caracterizan e identifican el problema de investigación planteado. Bueno, son algunas respuestas o preguntas e interrogantes que debe de responder. Bueno, si las afirma, bueno, su trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ¿no? Si responde afirmativamente a una o más interrogantes que se han señalado anteriormente. Bueno, su tipo o su trabajo de investigación es de tipo descriptivo. Y si es de tipo descriptivo, tiene que hacer una breve conceptualización de lo que es tipo descriptivo, aplicar lo que es el estilo APA, autor, año, página, y hacer lo que es un breve análisis y explicar en qué contexto del diseño, en qué proceso de su trabajo de investigación está aplicando lo que es el tipo de investigación, ¿no? Bueno, para saber si su trabajo de investigación es de tipo explicativo, también hay que responder a estas interrogantes, pero vamos a ir analizando qué es tipo explicativo, aunque ya hemos ido definiendo cada una de ellas. Bueno, para poder recordar vamos a seguir definiendo qué es tipo de estudio explicativo. Bueno, estos tipos de estudios explicativos buscan encontrar lo que son las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos, ¿no? Su objetivo último es explicar por qué ocurre lo que es un fenómeno y en qué condiciones se da este. Estos estudios explicativos también están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado. Esto es identificación y análisis de las causas, lo que son las variables independientes. Y sus resultados, los que se expresan en hechos verificables, serían lo que son nuestras variables dependientes, ¿no? Los estudios de ese tipo explicativo implican lo que son esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Bueno, asimismo debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Tienen que señalar, ¿no? ¿Por qué razones aplican lo que es este estudio explicativo? Sus realizaciones supone lo que es el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico. Bueno, para definir un poco más lo que es este tipo de estudio, hay que tener en cuenta algunas interrogantes, ¿no? Afirmarlas, como se ha ido describiendo los otros tipos. Las hipótesis que ha planteado establecen la manera como una determinada característica u ocurrencia es determinada por otra. Se establece una relación de multicausalidad. Los resultados de tu estudio pueden constituirse en un aporte al modelo teórico de la explicación de hechos y fenómenos que puede generalizarse a partir de su problema de investigación. Bueno, si estas interrogantes se afirman, bueno, su trabajo de investigación ha de ser de tipo explicativo. Son herramientas que les ayudarán a poder determinar qué tipo de investigación está aplicando en su trabajo de investigación.
en ejemplos, ¿no? Estudios correlacionales. ¿Qué son los estudios correlacionales? Siendo una definición de los estudios correlacionales. Bueno, acá el investigador ha de pretender visualizar de cómo se relacionan o vinculan lo que son los diversos fenómenos entre sí. Por el contrario, no existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable, conociendo lo que es el comportamiento de otra variable relacional, ¿no? Evalúan el grado de relación entre dos variables. Eso es un estudio correlacional. ¿Qué son los estudios experimentales? Bueno, en ellos un investigador o el investigador comprueba lo que son los efectos de la intervención específica. Bueno, en este caso el investigador tiene un papel muy activo, pues lleva a cabo lo que es una intervención, ¿no? Cuando uno aplica lo que es un estudio experimental. Los estudios experimentales, bueno, acá el investigador manipula lo que son las condiciones de la investigación. En salud se realiza este tipo de estudios, por ejemplo, para evaluar lo que es la eficacia de diferentes terapias, de diferentes actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación y programación sanitaria. Bueno, en los estudios de seguimiento los individuos son identificados en base a su exposición. En cambio, en los estudios experimentales, el investigador es el que decide la exposición. Bueno, es un estudio experimental, donde el investigador manipula lo que son las condiciones de la investigación, manipula lo que son las variables, especialmente lo que es la variable independiente. Estudios no experimentales. Bueno, acá el investigador solo observa lo que son los fenómenos tal y como están, ¿no? O como ocurren naturalmente o en la naturaleza. Está sin intervenir lo que es en su desarrollo. Solo observa. No manipula lo que son las variables como ocurre en los estudios experimentales. Estudios analíticos. Estudios de casos y controles. Bueno, este tipo de estudio en principio identifica a personas con una enfermedad u otra variable de interés que, bueno, estudiemos y las compara con un grupo control apropiado que tenga lo que es la enfermedad. La relación entre uno o varios factores que son relacionados con la enfermedad. Acá se examina lo que es comparando la frecuencia de exposición a este u otros factores entre los casos y los controles. Esos son los estudios de casos y controles. Sesgos, la precisión y validez de un estudio. Evitar siempre lo que son los errores al realizar lo que son los resultados de información. Bueno, independientemente del tema y los objetivos de estudio, que pueden ser de mayor o menor interés para el lector o para lo que es la comunidad científica, lo que siempre se debe perseguir es que el estudio sea bien preciso y válido. Todo estudio debe ser entendido como un ejercicio de medida en cada uno de los apartados de planificación, ejecución e interpretación. Bueno, esto, por tanto, es muy necesario formular unos objetivos que deben de ser bien claros y cuantitativos. Esto para dejar muy bien sentado desde el principio qué es lo que se quiere medir, ¿no? Y hemos mencionado que los objetivos deben ser claros. Evitar que sean evitar que sean subjetivos y tienen que ser claros desde el inicio, ¿no? Esto nos va a ayudar a poder medir lo que son nuestras variables. Bueno, si este primer paso es deficiente o poco claro, la claridad de un estudio se tambalea. Evitará errores, sesgos en nuestro trabajo de investigación. Los elementos que amenazan estas mediciones son el error aleatorio y el error sistemático. Bueno, seguimos con tipos de investigación. Existen muchos tipos de investigación y estas las hemos ido describiendo en la clase anterior y le hemos ido conceptualizando cada una de ellas. Pero estos son, como recuerdo, porque estamos hablando de lo que son diseños de investigación, los cuales también tienen que estar incluidas en su trabajo de investigación.
Estas se pueden clasificar según la fuente de información, según las variables, según el nivel de conocimiento y análisis de la información, según las técnicas de obtención de datos, según su ubicación temporal, según el objeto de estudio. Bueno, según la fuente de información, estas pueden ser de investigación documental, ¿no? Pueden recabar solo información documental de libros, textos, bibliografías, ¿no? Etcétera. Existe también el tipo de investigación de campo, según la extensión del estudio, investigación censal, investigación de caso, aplicando lo que son las encuestas, ¿no? Según la variable, estas pueden ser experimentales, donde solo se manipula lo que es la variable independiente para ver los efectos de la variable dependiente. Casi experimental, simple y compleja. Según el nivel de medición y análisis de la información, estas pueden ser de investigación cuantitativa, cualitativa o cual y cuantitativa, siendo mixta esta, ¿no? Investigación descriptiva, explicativa, inferencial, predictiva tal vez. Y estas tienen que estar relacionadas con lo que es su planteamiento del problema, con su trabajo de investigación. Pueden aplicar una de ellas, dos tal vez. Según las técnicas de obtención de datos, bueno, estas pueden ser investigación alta y baja de estructuración, investigación participante, investigación participativa, investigación proyectiva, investigación de alta o baja inferencia. También podemos clasificar a los tipos de investigación según su ubicación temporal. Estas pueden ser investigación histórica, investigación longitudinal transversal, las hemos ido describiendo en la clase anterior. Investigación dinámica. Este es como un resumen para que tengan un poquito más de claridad en los tipos de investigaciones que existen. Según el objeto de estudio, pueden ser investigación pura o investigación aplicada. Investigación cuantitativa. Bueno, esto con fines didácticos solo veremos tres clasificaciones. Esa que el investigador puede ubicarse en varias de las siguientes clasificaciones. Esas también se van a ir clasificando según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información. Puede ser prospectivas o retrospectivas. Según el periodo de secuencia del estudio, estas pueden ser transversales y longitudinales. Según el análisis y alcance de los resultados, pueden ser de tipo descriptivo o analítico, experimental o evaluativo. No le vamos a ir describiendo cada una de ellas. Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, mencionamos que estas se clasifican en estudios retrospectivos y estudios prospectivos. Los estudios retrospectivos. Bueno, los estudios retrospectivos. Son aquellos en los que el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado. Se visualizan más lo que ocurre, los fenómenos o hechos que pasan de gestiones anteriores tal vez, ¿no? Estudios prospectivos, bueno, esta se registra lo que es la información según van ocurriendo los fenómenos. Aquí hay una tablita que nos va a poder un poquito más comprender lo que son estos tipos de estudios retrospectivos y prospectivos. Hemos mencionado que los estudios retrospectivos, bueno, acá el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado, ¿no? Puede obtener registro de datos que ocurrieron en el pasado. Este será lo que es el periodo actual, esta fecha. Y bueno, cuando uno aplica lo que son estudios prospectivos, estos son información, o se registra lo que es información según van ocurriendo lo que son los fenómenos, ¿no? El registro de datos a medida que ocurre. Hemos mencionado que también los tipos de investigación se clasifican según el periodo y secuencia del estudio. Estas pueden ser de tipo transversal y longitudinal. Bueno, los estudios transversales. Esto se aplica cuando se estudian lo que son las variables simultáneamente en determinado momento, haciendo lo que es un corte. Ya hemos hablado que era corte en la clase anterior, ¿no? El tiempo no es importante, puesto que se estudia un fenómeno en relación a cómo se da en este momento dado. Haciendo un ejemplo de una investigación transversal,
alteraciones nutricionales en niños de 0 a 6 años, consultorio X, por ejemplo. Bueno, una investigación longitudinal también estudia lo que es una o más variables. Esto, pero a lo largo de un periodo, ¿no? Esto varía según el problema investigado y las características de la variable que se estudia. Acá en la investigación longitudinal, el tiempo ha de ser muy importante, puesto que las variables serán medidas en un periodo dado, porque el tiempo es determinante en la relación de causa y efecto. Ejemplo, el desarrollo pondoestatural de niños, hijos y madres expuestas en plaguicidas. Es un ejemplo de una investigación longitudinal. Continuamos con lo que son los estudios longitudinales. Analiza lo que es el comportamiento de la variable. Pueden ser continuos a lo largo de un periodo, puede ser de desarrollo en forma periódica. Usualmente lo que es la información, cuando aplicamos lo que es un estudio longitudinal, se toma de una muestra o varias muestras, ¿no? A las cuales se hace seguimiento a lo largo del periodo de estudio. Seguimos con los ejemplos para tener un poquito de ideas. Si uno aplica lo que es un estudio longitudinal en su trabajo de investigación, ejemplo, nivel de entrada de estudiantes a una unidad durante un periodo, por ejemplo, para lo que se toman grupos nuevos de ingreso cada 5 años. Bueno, cada 5 años se toma una muestra de los que ingresan y bueno, se miden lo que son variables como distribución por género, edad, lugar de residencia, ingreso económico, etcétera. Cuando uno aplica lo que es un estudio longitudinal. Otro ejemplo, grado de conocimiento sobre prevención de SIDA que poseen los estudiantes de la universidad, por ejemplo. Acá cuando uno aplica lo que es un estudio longitudinal, bueno, se toma una muestra a la cual se le hará seguimiento. Acá vamos a medir lo que son las variables periódicamente. También se podrá realizar tomando diferentes muestras de la población, ¿no? A lo largo o un periodo de estudio. Métodos de investigación. Bueno, los métodos de investigación es un procedimiento riguroso que es formulado de una manera lógica, ¿no? En la cual el investigador debe seguir de una adquisición de conocimientos. Podemos mencionar que el método lo constituye el conjunto de procesos, bueno, en donde el hombre debe emprender en la investigación y la demostración de lo que es la verdad. Podemos definir el método o el método se refiere a los procedimientos que se puede seguir con el propósito de llegar a demostrar hipótesis, cumplir con los objetivos o dar lo que es una respuesta concreta al problema que identificó. Se empieza por definir el punto de partida que se va a observar en primera instancia. Si parte de situaciones concretas y espera encontrar información de las mismas para realizarlas con un marco teórico general. También va a referirse a lo que es la inducción. Si parte de situaciones generales explicadas por un marco teórico general y va a aplicarlas en una realidad concreta, el cual sería lo que es su objeto de investigación. También va a emplear lo que es la deducción. Lo importante es que tenga claro de dónde sale el conocimiento y a dónde espera llegar. Bueno, el método que espera seguir en lo que es en la investigación debe hacerlo siempre referido a lo que es al problema planteado. Tiene que tener muy en claro para poder aplicar lo que es métodos de investigación. Método de observación. Bueno, el método de la observación es un proceso de conocimiento por la cual se percibe deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento. También la observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que saber observar es saber seleccionar. Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. Bueno, en definitiva,
haber seleccionado un objeto claro de observación. En nuestro caso, no podemos plantear conocer la tasa de feedback del entrenador y observar la conducta del entrenador a la hora de impartir feedback durante el entrenamiento. La observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico. Las palabras claves que utiliza lo que es la observación es describir y explicar. Datos adecuados y fiables. Conductas perfectamente identificadas. En la observación también podemos considerar niveles de sistematización. Existen 3 niveles de sistematización en lo que es la observación. Ahí está lo que es la observación asistemática, que ha sido a la que tradicionalmente se ha realizado en el deporte, por ejemplo, el conocido ojímetro. Esto sirve para dar información sobre una actuación determinada o las observaciones realizadas sin ninguna planificación previa. Esta observación asistemática consiste en una constatación directa, sin ningún objeto explicativo y sin estar perfectamente definido, sin un orden o planificación determinado. Son narraciones escritas en forma directa o datos recogidos de una manera azarosa. Existe otro nivel, porque mencionamos que existen 3 niveles de observación. Una, la hemos descrito, la observación asistemática. Ahora es la observación semisistemática. Bueno, esta observación semisistemática, en esta los objetivos de registro se fijan a priori. Precisan lo que es planificar el orden y el tiempo. Se necesita especificar la conducta o evento antecedentes, el núcleo observado y la conducta o evento posterior. Pero no todo están categorizadas las conductas a observar. La observación sistemática intenta agrupar la información a partir de ciertos criterios fijados previamente o partiendo de estos registros. Requiere categorizar hechos, conductas, eventos que se han de observar. En síntesis, podemos decir que el método de observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que saber observar es saber seleccionar. Mencionamos que la observación lo primero que hace es plantear previamente qué es lo que se interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. Continuamos con el método inductivo. Bueno, el método inductivo es un proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares o a la observada. Podemos mencionar que es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Para ello procede a partir de premisas particulares para generar lo que son conclusiones generales. Que va de lo particular, es una forma de razonamiento, que va de lo particular para llegar a conocimientos más generales. Bueno, en sentido el método inductivo opera lo que es realizando generalizaciones amplias, que se apoya en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. Podemos decir que también el método inductivo como tal sigue una serie de pasos. Inicia con lo que es la observación de determinados hechos
las cuales se van registrando, se analizan y se contrastan. Luego se clasifica lo que es la información obtenida, establece patrones, hace generalizaciones para inferir de todo lo anterior una explicación o una teoría. El método inductivo es la más utilizada en lo que es en el ámbito científico. Es por un lado lo que es un método relativamente flexible y por el otro se presenta para la exploración. Este método inductivo, también es utilizado sobre todo para formular teorías e hipótesis. El método inductivo. ¿Qué es el método deductivo? Bueno, el método deductivo es un proceso de conocimientos que inicia con la observación, pero esto a partir de fenómenos generales. ¿No? Mencionamos que el método inductivo partía de lo que son fenómenos particulares, pero este a partir de fenómenos generales, con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general. Podemos mencionar que también la deducción es uno de los métodos más usados a instancias de lograr obtener conclusiones sobre diversas cuestiones. El rasgo distintivo de este método científico es que las conclusiones siempre hayan impresas en las premisas, es decir, es posible inferir a la conclusión de las proposiciones que conforman un argumento, de ellas y solamente de ellas deviene. Este método deductivo no es algo que la modernidad trajo consigo, ni mucho menos si no se trata de un método que ya era referenciado en la antigüedad, ¿no? Por otra parte, también podemos mencionar que el método deductivo siempre parte de una cuestión o ley general para llegar a lo particular. O sea, va de lo general a lo particular. Y esto es lo que enfrentan al método inductivo, que se mueve en el lado opuesto, ¿no? De lo particular a lo general. En un expuesto auténtico postulado del método que nos ocupa ahora bien, es importante que señalemos que cuando las proposiciones son verdaderas, el razonamiento deductivo será válido y por ende no habrá manera que la conclusión no sea también, ¿no? Es un método deductivo y que ha de ir siempre juntos en un trabajo de investigación. Método de análisis. O podemos hablar un poquito más de lo que es el método deductivo e inductivo. Estos dos métodos suponen formas muy diferentes, hay que aclarar. Bueno, de aproximarse a lo que es al objeto de estudio. El método inductivo, como se ha dicho, procura lo que es establecer conclusiones generales a partir de premisas particulares. En cambio, el método deductivo parte de cuestiones generales para obtener conclusiones específicas. Así la define Creswell. Además, se diferencia el uno del otro en que el método inductivo es más propio de investigaciones enfocadas en lo que es la creación de nuevas teorías, mientras que el método deductivo, por su parte, es más útil para probar lo que son dichas teorías. Bueno, ¿no? Haciendo un poquito más de lo que es la conceptualización de estos dos métodos. Tener en claro cada una de ellas. Método de análisis. Bueno, el método de análisis es un proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracterizan lo que es una realidad. Bueno, de esa manera se establece la relación causa-efecto entre los elementos que componen el objetivo de investigación o el objeto de investigación. Podemos también mencionar un poco de lo que es análisis. Es un método que va de lo compuesto a lo simple.
el método de análisis? Es un proceso cognitivo por medio del cual una realidad es descompuesta en partes para su mejor comprensión. Es la separación de un todo en sus partes constitutivas por el propósito o con el propósito de estudiar estas por separado, así como la relación que las une. No es el método de análisis, ha de estar siempre unida con lo que es el método de síntesis. No puede usted aplicar solo el método de análisis, sino que estas han de ir siempre juntas, método de análisis y síntesis. Pero la vamos a ir describiendo cada una de ellas. ¿Qué es el método de síntesis? Bueno, el método de síntesis es un proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo complejo, de la cual a los efectos de la parte al todo, de los principios a las consecuencias. Bueno, esta podemos mencionar que también el método de síntesis. Síntesis proviene del griego, que significa métodos que procede de lo simple a lo compuesto, de las partes al todo, ¿no? De la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. Es una composición de un todo, entonces, por la reunión de sus partes. Es la reunión de las partes o elementos para analizar. Esto dentro de un todo, su naturaleza y comportamiento, esto con el propósito de identificar lo que son las características del fenómeno observado. Las reglas del método de análisis-síntesis, bueno, son la observación de un fenómeno, sus hechos, comportamiento, partes y componente. Estas son las reglas del método de análisis y síntesis, porque mencionamos que este método de análisis y síntesis siempre van juntos, ¿ya? Y las reglas que éstas presentan, que son la observación de un fenómeno, sus hechos, comportamiento, partes y componentes. Descripción, es decir, la identificación de todos sus elementos, partes y componentes para poder entender. Examen crítico, es la revisión rigurosa de cada uno de los elementos de un todo. Descomposición, análisis exhaustivo de todos los detalles, comportamientos y características de cada uno de los elementos constituidos de un todo, o sea, el estudio de sus partes. Enumeración, desintegración de los componentes a fin de identificarlos, registrarlos y establecer lo que son sus relaciones con los demás. Ordenación, volver a armar y reacomodar cada una de las partes del todo descompuesto a fin de restituir lo que es su estado original. También aplica lo que es la clasificación, lo que es este método de síntesis, análisis y síntesis. Porque aplica lo que es la ordenación de cada una de las partes por clase, siguiendo lo que es el patrón del fenómeno analizado. Está para poder conocer sus características, detalles y comportamientos. Eso es lo que sería en relación a lo que es método de análisis y síntesis. Universo de estudio. Bueno, es otro elemento que se debe considerar en lo que es en el diseño metodológico, ¿no? Es la determinación de la población o grupo, donde se realiza lo que es el estudio. En este sentido se utilizan lo que son los términos universo y muestra, ambos relacionados entre sí. ¿Y qué es el universo de estudio? Bueno, un universo de estudio es un conjunto de individuos y objetos de los que se desea conocer algo en lo que es en una investigación. También podemos definirla como el total de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible a ser estudiada. En resumen, podemos decir que es un conjunto de los individuos o cosas que éstas son sometidas a una evaluación estadística mediante un muestreo. Ese es el universo de estudio y tiene que estar en lo que es nuestro diseño de investigación. Universo de estudio. No siempre es posible estudiar el universo en su totalidad, por lo que es necesario escoger una parte del universo.
para llevar a cabo lo que es el estudio. Esa parte o subconjunto se denomina muestra. Por ejemplo, en su trabajo de investigación están aplicando lo que es una reestructuración o implementación de una materia en una carrera X en la universidad. Bueno, su población o universo ha de ser lo que es la carrera X. Será la carrera de contaduría, la carrera de economía. Bueno, será eso su universo. Y quieren obtener lo que es un muestreo. La muestra, bueno, será el curso tal vez primer año, segundo año, o tercer año o cuarto año, ¿no? La muestra del universo en el cual están trabajando. Siendo un ejemplo de lo que es universo y muestra. La investigación a partir de una muestra tiene muchas ventajas. Muchas ventajas. Esta permite que el estudio se realice con menor tiempo, se incurren menos gastos, existen menos gastos económicos, el tiempo también. También posibilita profundizar lo que son en las variables, la variable dependiente, la variable independiente. También permite tener mayor control en lo que son las variables a estudiar. Por eso a partir de una muestra, la investigación tiene muchas ventajas. Muestreo. ¿Qué es un muestreo? Un muestreo se denomina el proceso de selección de la muestra. A eso se llama muestreo. Un muestreo consiste en seguir un procedimiento tal que al escoger un grupo pequeño de una población podamos lo que es tener un grado de probabilidad de que ese pequeño grupo efectivamente posee las características del universo o población que estamos estudiando. Ese es un muestreo en conceptos más generales. Tipos de muestreo. Podemos clasificarla en dos tipos: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico, bueno, son métodos de muestreo probabilístico aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Bueno, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad, estas de ser elegidos, para formar parte de la muestra. Son muestreos probabilísticos aseguran lo que es la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables al aplicar lo que es un trabajo de investigación científica. El muestreo probabilístico. Bueno, a la vez los muestreos probabilísticos se clasifican en 4. Esas pueden ser muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerado. Bueno, los muestreos aleatorios simples, podemos mencionar que es un procedimiento de muestreo probabilístico, ¿no? Que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionadas. El muestreo sistemático. Bueno, es aplicable cuando los elementos de la población sobre el que se realiza el muestreo están ordenadas. Este procedimiento de muestreo sistemático se basa en lo que es en tomar muestras de una manera más directa, más ordenada, a partir de una regla determinada, también llamada sistemática. El muestreo estratificado. Bueno, este muestreo es donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o también denominados estratos. Luego de dividir lo que es esta población, selecciona aleatoriamente lo que son los sujetos de investigación finales de los diferentes estratos en forma proporcional. Al aplicar todo este proceso, bueno, está aplicando lo que es el muestreo estratificado. El muestreo por conglomerados. Bueno, esta técnica aprovecha la existencia de dos conglomerados. Bueno, ¿no?
en la población que representan correctamente el total de la población. Esto en relación a las características que queremos medir. Bueno, dicho de otro modo, estos grupos contienen la variabilidad de la población, cuando uno aplica lo que es el muestreo por conglomerados. Mencionamos que la muestra se clasifica en dos muestras de tipo probabilístico y no probabilístico. Los no probabilísticos. Estas se caracterizan porque no todos los elementos que componen lo que es la población en estudio tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas para formar parte de una muestra, ¿no? Acá el investigador, al aplicar lo que es un muestreo no probabilístico, selecciona su muestra. Esto siguiendo algunos criterios identificados para fines de estudio que le interesa realizar. Bueno, este tipo de estudio de muestreo no probabilístico se aplica en lo que son estudios experimentales o de casos, ya que en esto se decide generalmente estudiar algunos fenómenos en particular, siendo muy necesarios que toda la muestra reúna algunas características que el investigador considera importantes para observar en el fenómeno de estudio. Vamos a hacer un ejemplo de un muestreo no probabilístico al poder elegir, porque mencionamos que no toda la población de estudio pueden formar parte de nuestra muestra, ¿no? Ejemplo, si nosotros queremos obtener muestras para un estudio de tuberculosis, niños, ejemplo, haremos un ejemplo. Bueno, si yo quiero aplicar lo que es un muestreo o quiero utilizar lo que es un muestreo no probabilístico en mi estudio, bueno, yo obtendré muestras de niños que tengan algunas características que me ayuden a fortalecer mi trabajo de investigación, a sustentar mi trabajo de investigación. Tal vez serán niños delgados, que tengan algunas características, ¿no? A mi trabajo de investigación. Tal vez sean niños delgados, pequeños, tal vez algunas deficiencias en cuanto a las notas bajas, tal vez en algunas materias. Son algunas características, ¿no? Que este niño puede presentar, tal vez parasitosis. Así de esa manera. En algunos otros ejemplos, nuestra muestra no probabilística elegimos nosotros, el investigador, viendo las características, algunos criterios, ¿no? Que vamos a identificar para el fin del estudio que nos interesa lo que es realizar, ¿no? Muestreo no probabilístico. Haciendo un resumen, porque esto ha de ser lo que es un trabajo de investigación para la clase siguiente. Y como ya tenemos concluido lo que es nuestro marco teórico, en el proceso de esta semana quiero que desarrollen lo que es el marco metodológico. En el reglamento nos pide identificar nuestro tipo, diseño de investigación. Y me gustaría que en este proceso de esta semana identifiquen qué tipo de investigación va en su trabajo de investigación, en su monografía, qué diseño. Eso para la siguiente clase. Clasificación según la tendencia. Vamos a hacer un resumen de todo lo que es el marco metodológico. Clasificación según la tendencia. Bueno, según la tendencia de la investigación y sobre todo la forma en que se va a ser abordada y tratada lo que son nuestras variables de estudio, se han de clasificar en dos, según su tendencia, en cuantitativas y cualitativas. Bueno, las investigaciones cualitativas es una muestra donde la información posible sobre el pensamiento de las personas. Acá resume el o los sentimientos de la muestra investigada. También se usa lo que es grupos pequeños como muestra de población de estudio. La muestra analizada participa activamente en lo que es el proceso de investigación. Se pretende transformar lo que es la realidad referente a la variable de estudio. Mencionamos que también se clasifica en investigación cuantitativa. Esta es una investigación bien clásica. Se describe, se analiza, también se experimenta lo que son las variables de estudio. Se pretende dar lo que es un aporte científico sobre un hecho. Esta investigación cuantitativa es real, tangible, observable,
medible, reproducible, generalizable y predecible, no como la investigación cualitativa que solo es subjetiva, ¿no? La investigación cuantitativa, bueno, se toma el mayor número posible de individuos a investigar. En cambio, la investigación cualitativa aplica a lo que son grupos pequeños, ¿no? Una gran diferencia entre estas dos y la hemos realizado lo que es en cuanto a los enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa en una clase anterior, ¿no? Solo recordamos porque es un resumen que se le está dando para realizar lo que es su trabajo de investigación para la clase siguiente. Bueno, la investigación también se clasifica según la orientación, denominado también según el nivel, en investigación clínica e epidemiológica. La investigación clínica epidemiológica, bueno, acá aplica lo que son criterios que definen el tipo de estudio. Esto según Méndez, ¿no? El periodo en que se capta lo que es la información. Bueno, otro criterio de esta investigación clínica es la evolución del fenómeno estudiado. La comparación de la población muestrales. La interferencia del investigador en el estudio. Según el periodo, ¿me escuchan? Recibí mensaje de que no existe audio. Jesús, ¿ahora puedes escuchar? ¿Pueden escucharme? Porque menciona Jesús que no hay audio. Sí, licenciada, gracias. Ahora sí. Ah, bueno, ya. Seguimos clasificando. Es un resumen de todo lo que es el método teórico que hemos abordado la clase anterior y el tema de hoy que se está abordando. Es un resumen que se está realizando porque va a ser tarea para la clase siguiente, o sea, para el día sábado. Según el periodo en que se captan la información, y son conceptos que la hemos ido describiendo en cada clase. Hablamos la clase anterior de los tipos de investigación, retrospectivos, prospectivos. Hemos conceptualizado cada una de ellas, pero es resumen, para que un poquito se familiaricen con estos tipos de investigaciones. Bueno, continuamos. Según el periodo en que se capta la información, estas se clasifican en retrospectivos y prospectivos, ¿no? Retrospectivos son un registro de datos de gestiones pasadas, ¿no? Los prospectivos se obtiene información de hechos que se observan y se registran en el instante o en el proceso de investigación. La evolución del fenómeno estudiado. En otra clasificación, estas se clasifican en estudio longitudinal y en estudio transversal. Estudio longitudinal. Acá observamos lo que es nuestro fenómeno de procesos anteriores hasta el tiempo que estamos realizando, de gestiones anteriores también. O en un proceso, en una gestión, 2 años, 3 años, lo que es un estudio longitudinal. En cambio, un estudio transversal se realiza una observación solo una vez en el tiempo. Es como sacar una fotografía. Observamos el estudio. Es un estudio transversal. Bueno, la comparación de las poblaciones muestrales, estas pueden clasificarse en descriptivos y comparativos. Los descriptivos son estudios que solo cuentan con una población, la cual se pretende describir en función de un grupo de variables. Bueno, estas poblaciones muestrales comparativos estudian en el cual existen 2 o más poblaciones y donde se requiere comparar algunas variables para contrastar una o varias hipótesis. La interferencia del investigador en el estudio. De observación experimental. Ya hemos ido definiendo cada una de ellas, solo esto es resumen. Bueno, de observación es un estudio en el cual el investigador solo describe o mide lo que es el fenómeno estudiado. No manipula lo que son las variables de investigación.
solo las observa de forma natural en la naturaleza. En cambio, el experimental son estudios en el cual el investigador modifica a voluntad una o algunas variables del fenómeno estudiado, especialmente lo que es la variable independiente, ¿no? La manipula para ver qué efectos dará en lo que son en nuestras variables dependientes. Podemos mencionar que también se clasifica según el análisis y alcance de sus resultados en exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Esta también la llevamos en la clase anterior, pero como breve resumen la vamos a seguir explicando. Estudios exploratorios. Esto se efectúa cuando el objeto o problema de investigación a estudiar es muy nuevo, no existe información tal vez bibliográfica, no ha sido antes abordado o es muy poco estudiado y no se tiene muchas referencias del mismo. Al iniciar lo que es un trabajo de investigación podemos iniciar como un estudio exploratorio. Ya a medida será descriptivo tal vez, ¿no? Estudio descriptivo. Bueno, están dirigidos a ver cómo es o cómo se manifiesta determinados fenómenos. Buscan especificar lo que son las propiedades importantes de las personas o fenómenos. La frecuencia con que ocurre un fenómeno. Se dirige también o miden o evalúan diversos aspectos, lo que son dimensiones o componentes. Y hemos mencionado anteriormente en esta misma clase que debe de responder algunas interrogantes y si las afirmamos estas interrogantes, bueno, nuestro estudio será de tipo descriptivo. Estudios correlacionales. Bueno, los estudios correlacionales miden lo que es el grado de relación que existe entre dos o más variables. También permite saber cómo se comporta una variable, esto conociendo el comportamiento de la otra variable. Podemos seguir clasificando. Clasificación según el análisis y alcance de sus resultados la podemos clasificar. Hemos mencionado en exploratorios descriptivos, ahora explicativos o también denominados experimentales. Bueno, estas están dirigidas a encontrar y responder lo que son las causas de los eventos. Estas explican por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da esto. A eso responde, que es un estudio explicativo. Diseños de la investigación. Ahora entramos a lo que son los diseños de la investigación. Ya hemos mencionado al iniciar que es el plan o estrategia para responder a la pregunta de investigación. Señala lo que es el camino a seguir para alcanzar lo que son nuestros objetivos de estudio y poder llegar a demostrar o rechazar lo que es nuestra hipótesis u objetivo, ¿no? Esto sirve también para el control de las variables y para evitar lo que son las inferencias de las variables extrañas. Este diseño de investigación se clasifican en dos, en diseño no experimental y diseño experimental. Bueno, podemos seguir resumiendo las clases de diseños. Los experimentales y no experimentales. El diseño experimental se clasifican a la vez en experimento puro, preexperimento y cuasi experimento. Los diseños no experimentales también se clasifican en transeccional y longitudinal. Y a la vez el transeccional se divide en descriptivo, en correlacional o denominado causal, y el longitudinal que se también clasifica en tres, de tendencia de trend, de evolución o de grupo de corte y de panel. Y este diseño experimental y no experimental la vamos a llevar a la clase siguiente, el día lunes, a más profundidad. Métodos en la investigación científica. Podemos establecer dos grandes clases de métodos de investigación. Ahí encontramos lo que son los métodos lógicos generales y los métodos particulares, o también denominados lo que son los métodos
empíricos. Los métodos lógicos generales o también métodos teóricos son todos aquellos que se basan en lo que es en la utilización del pensamiento, en sus fusiones de lo que es deducción, inducción, análisis, síntesis, histórico-lógico y muchos, etcétera, etcétera. Los métodos particulares o empíricos, mientras que estos métodos particulares se aproximan lo que es al conocimiento del objeto mediante sus conocimientos directos y el uso de la experiencia. Bueno, entre ellos podemos encontrar lo que es la observación, experimentación, entre otros. Acá podemos ir clasificando métodos lógicos generales o métodos teóricos, métodos particulares o también métodos empíricos. Los métodos lógicos generales o teóricos, también denominadas, estas se clasifican en muchas, existen muchos métodos. En lo que son los métodos teóricos, ahí está lo que es el método lógico deductivo, el método hipotético deductivo, el lógico inductivo, el método histórico, sintético, analítico, de la abstracción, concreción, de la modelación, sistémico, dialéctico. Son métodos teóricos. Entre los métodos empíricos o particulares estamos lo que es la observación científica, la experimentación científica. De esa manera concluimos lo que es diseños metodológicos y tipos de investigación. Si existe alguna consulta o duda en cuanto a esta temática, me la pueden dar. Ya, Reinaldo, ¿existe alguna duda en cuanto al diseño metodológico? Ya, ninguna duda, porque al elaborar lo que es su trabajo de investigación, van a realizar todo lo que se les está explicando. No hay nada que no vaya a nuestro trabajo de investigación. Ya. Quiero que me escuchen los que están ahora en línea. Se va a subir a plataforma. El video de la clase anterior, del día miércoles, no lo subí, lo que es a plataforma. Luis me comentó que, bueno, el sistema de la plataforma de la US 20 me parece que está un poco mal, algo me comentó y que tenía que llamar a La Paz, algo por el estilo, pero hace instantes antes de iniciar lo que es los cursos, ingresé a mi plataforma, no me permite subir lo que son los videos. Me parece que no voy a poder subir lo que es la tarea, de escribir qué tarea ha de existir para la clase siguiente, pero quiero que se anoten en lo que son una hojita, o se les va a dar por el WhatsApp. Y ya. Para el día sábado vamos a abarcar lo que es el capítulo número 2. El capítulo 1 ya lo tenemos, que es nuestro marco teórico. El capítulo 2 es análisis e interpretación de los resultados del trabajo de campo. Así está lo que es en el reglamento, en el cual vamos a incluir lo que es nuestro tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación vamos a aplicar en nuestra monografía? Diseño de investigación. ¿Qué diseño de investigación aplicarán en su trabajo de investigación? Y le hemos ido describiendo cada una de ellas, cuántos tipos de diseños o cuántos tipos de investigación existen. Bueno, de acuerdo a su trabajo de investigación, planteamiento de problemas, la van a ir elaborando. Hay un ejemplo que se les va a dar
acá. Bueno, ya tienen elaborado lo que es su marco teórico. Ya la elaboraron. Extracción de datos, perdón, de párrafos, de conceptos y su breve análisis. Estamos aplicando lo que es el estilo APA, entonces tiene que ver lo que es el autor, año y la página. Y un breve análisis de ese párrafo que se ha extraído. Si superan lo que son las 4 líneas, tienen que estar estructuradas de esta manera, ¿no? En un extremo, lo que es el párrafo extraído. Y si no supera lo que son las 3 líneas, bueno, el concepto debe ser continuo y el análisis a continuación de lo que se ha extraído, ¿no? El marco teórico me imagino que ya la tienen elaborado de esta manera. Se va a revisar y para la siguiente clase van a abordar con lo que es el otro capítulo, lo que es el capítulo número 2. Acá tenemos un ejemplo. Es un ejemplo de tesis, pero el desarrollo del método marco metodológico casi es idéntico. Capítulo número 2. Bueno, el proceso ha de ser así, de esta manera. En el reglamento no nos menciona implementar en nuestra monografía lo que es el paradigma, entonces no la vamos a realizar. Enfoques, no nos pide, o pueden aplicarla también. Diseño de investigación. Bueno, ¿qué diseño de investigación está aplicando en su trabajo de investigación? Hemos hablado de lo que es enfoques. La clase anterior, el día lunes, hablamos de lo que era enfoque de investigación. Enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Bueno, ¿qué enfoque aplicarán? El enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo. Según Sampieri menciona que pueden aplicar también los dos enfoques. En este trabajo de investigación, bueno, el participante aplica lo que es la investigación mixta, el enfoque mixto. Y bueno, va a ir conceptualizando cada una de ellas. Con un autor, acá dice, según Hernández Sampieri, gestión, es el año, señala que el enfoque cuantitativo, esto no supera lo que son las 4 líneas, entonces el concepto es continuo. Ya se determina la recolección de datos, eso la define Sampieri al enfoque cuantitativo. Y bueno, debajo del concepto que van a extraer, hacen lo que es un breve análisis de por qué están aplicando lo que es este enfoque cuantitativo. Por ejemplo, este trabajo de investigación menciona, así en la presente investigación se utilizó lo que son los datos estadísticos obtenidos en la encuesta, como las frecuencias y porcentajes, los cuales sirvieron para la medición numérica y de esta manera a través de un análisis sobre la estrategia educativa y prevenir lo que es la parasitosis intestinal. Es un trabajo de investigación de parasitosis intestinal. Así de esa manera me gustaría que ustedes elaboren lo que es un marco metodológico y si aplican lo que es este enfoque mixto, tal vez en su trabajo de investigación tienen que definir de la misma manera que es el enfoque cualitativo, según el autor, el año y la página, ¿no? Define qué es el enfoque cualitativo y bueno, ahí debajo hacen un breve análisis. ¿En qué parte de tu trabajo de investigación aplicas lo que es este enfoque cualitativo? Y en la monografía nos pide el diseño de investigación. Mencionamos que existen muchos diseños de investigación, experimental, no experimental. En este trabajo de investigación aplica lo que es el diseño no experimental y hace una conceptualización de ese término no experimental, según Sampieri.
menciona que el diseño no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Aplica lo que es el estilo APA, página, año y autor. Y debajo va a ir analizando el por qué aplica el diseño no experimental en su trabajo de investigación. Por ejemplo, por tanto, las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural. Es decir, esta investigación no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de variables, y en los que solo se observan lo que son los fenómenos en su ambiente natural para después ser analizados, ¿no? O sea, la selección y organización de los sujetos o la alteración del contexto natural o social en que se realiza lo que es la investigación, como el propósito de este trabajo, analizar lo que son estrategias educativas para prevenir lo que es la parasitosis, ¿no? Así, de esa manera quiero que realicen lo que es su método, marco metodológico, diseño de investigación. Para la clase siguiente tienen que elaborar lo que es su enfoque de investigación, su diseño de investigación, tipo de investigación, descriptivo, explicativo, exploratorio, descriptivo, no sé cuáles de tipo de investigación aplicarán en su trabajo de investigación. Hacen una conceptualización en cada una de ellas y debajo hacen un breve análisis. Y método deductivo-inductivo la vamos a realizar la clase siguiente. Si existe alguna duda, consulta, ninguna. Bueno, ya que no existe duda, me imagino que ya las cosas están claras. Se hará lo que es la lista, se llamará lo que es lista. Edwin Cruz se encuentra en línea. Edwin Cruz no se encuentra. Ya. Ya, Edwin Cruz no se encuentra. Lisette Janco. Lisette Janco. Presente, Lice. Ya. Presente, Lice. Ya, todo claro para la siguiente, para el siguiente sábado, ¿no? En cuanto al marco metodológico. Lice, le voy a preguntar por el WhatsApp. Ya. Edwin Jesús. No se encuentra. Edwin Jesús Chile. ¿Se encuentra en línea? No. Reinaldo Guarachi. Ya, tampoco. Roberto Carlos. Tampoco. Rocío Presente. Cruz. Presente. Ya. Roberto Carlos. Rocío Cruz. No se encuentra. Rocío Cruz estaba en línea. Creo que acaba de salirse en estos instantes. Presente. Ya. Hilda Copatiti. Licenciada. Roberto Carlos está allá. Se le puso presente. Hilda no se encuentra. Raúl Pacheco. Presente. Bueno. Johnny González. Presente. Ya. Martínez Auca. Mártires Auca. Ya. Fernando Quispe. Presente, licenciada. Ya. Marisela Maidana. Fernando. Sí, Fernando está en... Marisela Maidana. No.
Efraín Miranda, Presente, licenciada. ya. León Mary, Presente, licenciada. ya. Nelson López, no se encuentra. Omar Pilco, tampoco. Mijael Condorcet, tampoco. Laura Guaita, tampoco. Ramiro Nina, Efraín Miranda, Presente, licenciada. ya, Efraín. Mario Colque, está el, Presente, licenciada. ya. Rodrigo Arancibia, Presente. ya. Melissa Encinas, no se encuentra, ya. Melissa Stephanie Encías, ¿no? Ya, está en el mensaje presente. Entonces, hay uno que me dijo que es Jonathan Diego Delgadillo, ya. Ya. Entonces, así de esa manera, vamos concluido lo que es la clase. Cualquier duda, consulta mi correo Sí, electrónico. buenas noches. Eh, Lice, Elizabeth, dígame. me llamó Lisa, no la escuché. Elizabeth Colque. Elizabeth, la clase anterior no estaba. No, estaba de turno, Lisa. Ya, deme su nombre. Elizabeth, Colque Canaviri. ya. 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 Cualquier duda, consulta el trabajo, me la hace llegar al correo electrónico o mensaje al WhatsApp. Ya. Como no hay ninguna otra duda, consulta o participante que quiere ingresar a lo que es a la lista, ya damos concluido lo que es nuestra clase. Hasta la clase siguiente, hasta el día. Y por favor, sus trabajos de marco teórico, si no la presentaron hoy, hasta mañana, hasta mediodía, para que la revise y se las remita por la tarde. Bueno, damos concluido lo que es nuestra sesión. Finalizamos lo que es esta clase. Hasta el día lunes para todos.